En el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. Le invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor que Él nos permite reunirnos en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Este día, hermanos, es el día 361 desde que fue declarada la cuarentena por COVID-19. Y el día de hoy quiero invitarles a que oremos, le demos gracias al Señor por su grande misericordia y que abra nuestro entendimiento para que podamos recibir con gozo la palabra de Dios y esa palabra pueda transformar nuestras vidas. Acompáñenme a orar. Padre, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tu verdad, Señor, es de generación en generación. Te queremos suplicar esta mañana, Señor, que hables a nuestros corazones. Que tú traigas de tu presencia, Señor, tiempo de refrigerio para nuestra alma. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos recibir la palabra con gozo, Señor, y que además esa palabra transforme nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver y comprender el mundo. Ayúdanos a entender la gran historia, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, el mover tuyo a lo largo de la historia, Señor, porque tú eres el hacedor de la historia. Tú eres el que tiene el control del universo. Danos de tu bendición, Señor. Y Padre, trae salud para aquellos que estamos padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia. Te lo suplicamos todo, Señor, creyendo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarles esta mañana, hermanos, a que leamos la porción que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos del 7 al 15. Ahí lo va a ver en pantalla y dice de la manera siguiente. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Como ven, amados hermanos, hemos leído
la porción que corresponde al primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículos del 7 al 15. Y nuestro tema para esta mañana es un rey inesperado. Un rey inesperado. Recuerde que hemos venido hablando de la gran historia. Este sería nuestro quinto tema. En el primer tema hablamos del origen de todo lo que existe, el Rey eterno. En Él se origina todo. Antes de Él no hay nada. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Luego en el segundo tema hablamos sobre el reino desafiado. Pudimos hablar en esa ocasión de cómo Lucero se atrevió a desafiar al reino de Dios y aquellas características que tenía, como la perfección, la sabiduría, la hermosura, se perdieron. En el tercer tema también estuvimos hablando acerca de cómo el reino de Dios ha avanzado y Dios en su gran misericordia, Él anuncia el reino sobre la tierra. El tema fue los delegados del rey. Y Dios comisiona a Adán y comisiona a Eva, y ellos fracasaron. La maldad del hombre se multiplicó. Nuestros padres desobedecieron el decreto divino, y el decreto trajo muerte, y la muerte pasó a todos, y el pecado entró por ellos a toda la humanidad. Luego también esa tarea fue delegada a Noé, pero también Noé y su descendencia fracasaron también. En el tercer tema hablamos acerca el cuarto tema, hablamos acerca, siempre bajo el gran tema de la gran historia y el subtema del reino anunciado. Estuvimos hablando también de Abraham, este personaje a quien Dios también lo comisiona, este personaje que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, este personaje que se convirtió en una voz de esperanza. Ese fue nuestro tema, el cuarto tema, una voz de esperanza. Dios hace pacto con Abraham, antes que se llamase Abraham, se llamaba Abram, un pacto perpetuo, un pacto eterno en el cual promete él una descendencia, la misma promesa que le hizo a Adán. Le promete una descendencia y le promete que esa descendencia sería poderosa en la tierra. Que le dice también: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vimos que al hablar de la simiente de Abraham, estuvimos mencionando el domingo pasado, decíamos que la simiente de Abraham no es el linaje físico de él, sino que son los hijos según la promesa. Vimos como el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, del versículo 6 en adelante, dice que no que la escritura haya fallado. No es la escritura la que ha fallado. Y luego dice también que no todos los nacidos en Israel son israelitas. Además también dice que no todos los que son descendientes según la carne son considerados por hijos, sino que en Abraham te será llamada descendencia. Y Pablo señala en esa misma carta, él señala que la soberanía de Dios está de por medio. A quien Él quiere tiene misericordia. Dios tiene misericordia de quien Él quiere, y el que quiere endurecer también lo endurece. Hablamos de que no hay injusticia en eso. De ninguna manera hay injusticia. Vimos cómo Israel fracasó en su cometido de ser luz en medio de las naciones. Y también en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo señala que la descendencia de la que habló Dios a Abraham es uno,
Cuando habla de la simiente, no habla de las simientes como si fueran varias, dice Gálatas 3:16, sino que habla de la simiente y aclara la cual es Cristo. Y en los versículos 28 y 29 dice que, de la misma carta, dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque en Cristo Jesús somos uno. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, hermanos, el Israel de Dios, como le llaman el capítulo 6 de la carta a los Gálatas de Pablo, el Israel de Dios lo formamos, hermanos, ese pueblo que el Señor ha levantado a lo largo de toda la historia, formado por judíos, gentiles, formado por la gente que le cree a Dios, la gente que en su misericordia Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos adoptados por hijos y para que fuéramos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. El pueblo, hermanos, en esa ocasión pidió un rey. Se cansaron de Dios. Querían un rey como todos los pueblos, porque tristemente, hermanos, querían vivir como todos los pueblos. Y ese es un detalle que debemos aprender también los cristianos. Hay una tendencia, el humanismo nos ha enseñado, hermanos, a vivir como todos los demás personas. Vivir una vida light, una vida descomprometida de Dios y de su propósito. Y fingimos que tenemos compromiso un ratito con Dios, pero luego vivimos nuestra vida como el resto de las personas. Ese no es el plan de Dios, ni es lo que a Dios le agrada, hermanos. Dios quiere que nosotros, el pueblo escogido de Dios, seamos luz en medio de las tinieblas y que no nos confundamos con las tinieblas. No nos confundamos con las tinieblas, sino que nosotros seamos luz y alumbremos a las demás personas. Pues el día de hoy, hermanos, yo me propongo, con la ayuda del Señor, exaltar la firmeza del pacto de gracia a lo largo de la historia. Ya el domingo pasado estuvimos hablando un poco de eso. Vimos el Salmo 89, cómo Dios dice que no va a quitar su misericordia y no va a cambiar su pacto. Vamos a retomar ese tema el día de hoy y vamos a ver cómo el pacto de gracia perdura a lo largo de toda la historia, porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Lo estuvimos repitiendo el domingo pasado por aquellas personas que dicen es que conmigo Dios es fiel, como si Dios les debiera fidelidad, como si ustedes son una persona a la que Dios le debe guardar esa consideración. Y no, hermanos, si nosotros somos criaturas de Él, nosotros le debemos fidelidad a Él. Recuerde que no depende del que quiere. La elección no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Así es que después de que Dios hace el pacto de gracia con Abraham, escogiendo su descendencia como el pueblo de pacto para siempre, el pueblo continuó descarriándose. Esa es la historia de Israel, tristemente. El pueblo continuó descarriándose, desobedecieron a los jueces, pidieron para sí rey en lugar del gobierno de Dios. Querían elegir sus propios gobernantes. Y vea, hermanos, cómo en el mundo entero el hombre se equivoca una y otra y otra y otra vez, hermano, confiando en el hombre. La confianza nuestra debe estar puesta en el Señor que hizo los cielos y la tierra, porque Él es el hacedor de la historia y Él es el soberano del universo. Él es el que tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Así que desobedecieron a los jueces. También ellos pidieron para sí rey en lugar del gobierno de Dios y le fue establecido el primer monarca. Ya el domingo pasado hablamos de eso. Su nombre era Saúl, el cual falló y por lo cual Dios también lo desechó. Entonces Dios escoge y levanta para el pueblo a un rey, a un hombre conforme a su corazón y conforme al pacto de gracia, diciéndole que su trono sería firme,
su trono sería para siempre y que de su simiente vendría el que sería Rey de Reyes, Rey eterno de Israel. Ustedes, esto nos recuerda, hermanos, cuando Jesús hizo su entrada a Jerusalén. ¿Qué es lo que la gente decía? Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana viene del verbo osa, verbo hebreo osa, que significa sálvanos. Es un clamor en angustia. Sálvanos ahora, Hijo de David. Así le llamaron al Señor el Hijo de David, y lo hacen muy bien porque Jesús es la descendencia prometida a David, es la descendencia prometida a Abraham, es la descendencia prometida a Adán. El pacto de gracia se mantiene a lo largo de toda la historia. Su trono sería firme, su trono sería para siempre. Veamos cómo lo dice el profeta Isaías en su capítulo 9, versículos del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vea cómo lo dice el profeta entonces. Él dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y habla de lo dilatado de su imperio. Habla de que su reino será firme, será para siempre. Así que, hermanos, ese es un hilo conductor. La historia de la Biblia es la historia del rey. La historia de la Biblia es la historia del reino. El rey prometido, desde los orígenes hasta el final de la escritura, vemos nosotros al Rey de Gloria. Lo vemos descender en un caballo blanco, donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo de Dios. La historia que narra la Biblia es la historia del rey o la historia del reino. El caso, hermanos, es que Dios escogió a David, pero tras la muerte de David, cuando Dios escoge a David, el pueblo vuelve a su época de oro, hermano. Tanto así, hermanos, que es conocida esa época justamente de esa manera, la época de oro de Israel. David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. De las primeras cosas que él hizo fue mandar a traer el arca que representaba la presencia de Dios. Hay detalles muy, muy interesantes. Por cierto, hermano, él le hizo un tabernáculo. Él hizo un tabernáculo para poner el arca. De ahí el nombre Tabernáculo de David. Y hermanos, él estableció en ese tabernáculo, él estableció adoración perpetua, 24 horas al día. Él nombró de las 12 tribus de Israel, nombró a 24 ancianos que serían los encargados de que la adoración fuera perpetua. Hermanos, ese modelo, David, hermano, no se lo inventó, David lo copió del modelo celestial. Usted ve en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, hermano, usted ve que alrededor del trono de Dios hay 24 ancianos y dice que hay 4 seres vivientes y que tienen arpas. Hermanos, David tenía 4 cantores. David tenía 4 cantores y dice que eran profesionales, eran especialistas en el canto, hermano. Estaba Kenanías, uno de ellos que era maestro en la música. Estaba Asaf, estaba Emán, Jedutún. Eran 4 cantores los que tenían. Y tenían arpas. Dice que profetizaban con arpas. Además habían 24 ancianos. El modelo no se lo inventó, lo copió del cielo, hermano. David, con su adoración perpetua, hizo que la presencia de Dios estuviera
de continuo en medio de la nación. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el mismo David lo dice, hermanos, la Escritura lo señala, que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que David usó eso, hermano, inspirado por Dios. Él levantó un tabernáculo de adoración perpetua, un tabernáculo de servicio a Dios completo. Y por cierto, el profeta Amós, en el capítulo 9, versículo 11, dice claramente, hermanos, que en los postreros días, dice, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen a Dios. No, bueno, la versión de Amós no dice para que el resto de los hombres, está hablando el resto de ¿cómo se llama esta ciudad? Bueno, pero habla de que el resto de Edom, dice, busquen a Dios. Pero también, hermanos, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos, llegaron con un problema, les plantearon el problema que habían llegado unos judaizantes. Siempre han habido gente así, hermano. Llegaron a la iglesia de Antioquía. Antioquía era la iglesia de los gentiles, Jerusalén era la iglesia de los judíos. Ambos eran cristianos, pero se diferenciaban precisamente por sus costumbres y su cultura. Pues de la iglesia de Jerusalén habían llegado unos a visitar a los gentiles en Antioquía y les habían dicho, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Y hermanos, como hubo discusión, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén a consultar qué hacían con eso. Y dice que quien los recibió, por cierto, hermano, no fue Pedro el que lo recibió, el anciano que vemos ahí gobernando, el anciano gobernante, por decirlo de alguna manera, era Jacobo, el hermano de Jesús. Y dice que después que los oyó hablar, él los hizo callar y les dijo, miren, nos ha parecido bien a nosotros, los apóstoles y el Espíritu Santo, no ponerles más cargas que las que ya tienen. Y él hace referencia a la profecía de Amós, dice, como está escrito, dice, en los postreros días levantaré el tabernáculo de David que está caído. Y ahí sí dice, para que el resto de los hombres busquen a Dios. Con esto concuerdan, dice, las palabras dichas por el profeta. De manera que David era un hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba adorar a Dios, un verdadero adorador. La Biblia nos narra, hermanos, que en la vigilia de la noche, David le cantaba a Dios. Ahí en el campo, hermano, David le cantaba al Señor. Pero también hay salmos que sugieren, hermano, que Dios le respondía también. Qué hermoso de haber sido eso, hermano. Qué hermoso de haber sido eso, que Dios le respondía también a David, hermano. Dios le respondía a David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cometió errores, por supuesto que cometió errores. Pero hermanos, él era el hombre que Dios escogió para que fuera rey y con él hizo pacto Dios. Con él hizo pacto y le dijo que de su descendencia saldría alguien que sería rey para siempre. Y se refería, por supuesto, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo. A la muerte de David, hermanos, el pueblo volvió a hacer lo mismo. Volvieron otra vez a la idolatría, volvieron otra vez a las costumbres paganas, volvieron otra vez a querer vivir como el resto de los pueblos. Parece que es una tendencia, hermanos, que prevalece a lo largo de la historia, la gana de parecernos a la gente sin Dios, hermano. Hablamos como la gente sin Dios, nos vestimos como la gente sin Dios, nos comportamos como la gente sin Dios. Solo cuando estamos en el templo, entonces parece ser que somos luz. De lo contrario, vivimos como sin Dios, hermano. Ese no es el diseño del Señor. Dios nos ha puesto para hacer luz en medio de las tinieblas. Y dice el Señor, ay del mundo por los tropiezos, pero más hay por aquel que viene el tropiezo. Bueno le fuera no haber nacido. Así que, hermanos, no seamos tropiezo. Por el contrario, seamos luz en medio de las tinieblas para
honrar a Dios, hermano, con el propósito que Él nos ha encomendado. Entonces, el pueblo continuó dejando sus mandamientos, yendo en pos de ídolos, viviendo al igual que los pueblos que no conocían a Dios, y el Rey Eterno constantemente, hermanos, les envió profetas. Mire, hermanos, es impresionante. Un estudio de los profetas mayores y de los profetas menores nos deja ver bien claro, hermano, cómo Dios mandaba a hombres a advertirles. A mí me impresiona, hermano, el ministerio de Amós, del profeta Amós. Amós era un boyero, hermano, recogedor de sicómoros, y él lo dice: miren, si yo ni profeta soy, ni soy hijo de profeta, a mí de detrás del ganado me llamó el Señor. Amós predicó siendo de una ciudad al sur de Jerusalén, a 38 kilómetros al sur de Jerusalén, llamada Tecoa. Dios lo mandó a predicar al reino del norte, que eran enemigos en ese entonces. Ya les voy a contar un poquitito acerca de la enemistad que había entre ellos. Y esta gente, por obediencia, hermano, fue y predicó y capturó la atención de ellos. Era un hombre muy hábil, capturó la atención de ellos y les llevó el mensaje. El Señor les dijo: buscadme y viviréis. Capítulo 5 de Amós, versículo 8 dice: buscadme y viviréis. Buscad al que hace las Pléyades y al Orión. Buscad al que puede hacer de las tinieblas luz, al que pasa por encima de todas las alturas. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Porque ellos buscaban las estrellas y consultaban a las estrellas, pero el Señor les dice: no, están mal. Busquen al que hizo las estrellas. No consulten a las estrellas, sino al que hizo las estrellas. Así, Dios mandó, hermanos, profetas al reino del norte. Pero, hermanos, al reino del sur, Dios le mandó muchos más profetas. Ahorita le cuento un poco sobre la división del reino. Ese rey inesperado, ya hemos hablado el domingo pasado sobre él, fue Saúl. Él fue el primer monarca. Leamos un poquitito acerca de él en 1 de Samuel 15, del 16 al 23. Ahí lo va a ver en pantalla. Dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Versículo 18. Y Jehová te envió en misión. Mire, Jehová te envió en misión. Nosotros somos un pueblo en misión, por cierto. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ahí le echó la culpa al pueblo, mire, igual que en Edén, recuerda cuando hablamos de culpar a otros, el egocentrismo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él fue el primer monarca. Pero hermanos, él creyó que podía ir en contra de la voz del soberano Dios.
Recuerda que hace algunos domingos dijimos que la palabra soberano, en el primer tema de la gran historia, cuando hablamos del rey soberano, recuerda que les dije yo que la palabra soberano comparte la misma raíz etimológica con la palabra soberbia. Sober es la palabra. Y sober significa estar por encima de, no consultar a nadie. Hermanos, Dios atiende al humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra soberbio, etimológicamente hablando, significa pretender ser soberano. Y hermanos, soberano solo es Dios. Soberano solo es Dios. Él no le consulta a nadie, hermano. Para ser soberano, hermano, se necesitan 3 atributos que los explicamos en ese domingo. Solo se nos menciona omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Así que, hermanos, uno de los problemas que tuvo Samuel fue la soberbia. Y Dios, hermano, resiste a los soberbios. Lo otro fue el amor a las riquezas. Dios les había dicho, miren, no tomen nada del botín. Pero él, hermano, vio que el ganado era mucho y vio que las riquezas eran muchas y decidió tomar. Apartó lo mejor del ganado. Además de eso es amor a las riquezas. Además de eso, él amó el poder, el querer estar por encima, incluso de la voz de Dios. Y eso Dios no lo soporta, no lo tolera, hermano. Pero también hay otro detalle, hermano, que se puede ver ahí si usted ve el capítulo 15 de Samuel, usted lo puede ver con más detalle. No les tengo la cita ahorita, pero usted lo puede ver y se va a dar cuenta, usted puede leer el capítulo, se va a dar cuenta, hermanos, que incluso Samuel, Dios le había dicho a Saúl a través del profeta Samuel, le había dicho que lo esperara, y Samuel llegó tarde, lo cual por supuesto no es bueno, pero llegó tarde. Y cuando Saúl vio que se tardaba el profeta, entonces decidió él asumir las funciones del profeta. Era una forma de decir, bueno, si este viene tarde, no lo necesitamos. No lo necesitamos. Yo voy a asumir su trabajo, y él ofreció el holocausto. Cuando llegó le dijo, locamente has actuado. Hoy hubiera confirmado Dios tu pacto, pero él te ha desechado. Y dice la Escritura que Saúl tomó esa decisión cuando vio que el pueblo se le desertaba. Recuerda, hermanos, lo que estudiamos en el tema de cuando vimos el egocentrismo. Recuerda que uno de los dilemas que enfrentó Adán fue, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o a Eva? Vimos que Adán fue el primer ser humano que enfrentó el dilema, ¿con quién quedó bien? ¿Con Dios o con los hombres? Digo los hombres, me refiero al ser humano. Y en este caso, hermano, Saúl quiso quedar bien con los hombres. Y entonces desobedeció el mandato de Dios, el orden establecido por Dios, y él quiso hacer las cosas a su manera. Y hermanos, Dios eso no lo permite. No lo permite, porque a Dios nadie le va a corregir la plana, hermano. Dios es perfecto. Así es que el primer monarca fracasó, y eso, hermanos, hace referencia, esa ha sido la historia a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Esa ha sido la historia del hombre, el fracaso de los gobiernos humanos. Por brillantes que sean, cometen errores, hermano. El único gobierno perfecto es el gobierno de Dios, que anhelamos en nuestro corazón. Anhelamos, hermano, el regreso del Señor. Anhelamos que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Él dijo que oráramos de esa manera. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Además, hermanos, Dios confirmó su pacto de gracia con David. Ese es otro punto importante. Dios confirmó ese pacto de gracia. Veamos el Salmo
Bueno, el Salmo 89, 30 lo vimos el domingo pasado, pero vamos a ver primero de Crónicas 17, el texto original que leímos del 7 al 15, también lo acabamos de leer, cuando el Señor dice que el pacto será para siempre. Veamos Salmo 89 mejor, recordemos el Salmo 89. Vea cómo dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Versículo 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Que le va a caer, hermano. Pero mire el 33, hermano. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. 36. El versículo 36, Salmo 89, 36. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Así que Dios confirma su pacto de gracia con David. Él promete una descendencia para siempre. Él promete un pacto inmutable. No olvidaré mi pacto. Dice, no mudaré mi pacto. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no va a cambiar el pacto. El pacto es eterno, hermano. Él promete un rey eterno. Un rey que será para siempre. Y también un trono firme para siempre. En pocas palabras, hermano, el reino de Dios se va a establecer sobre la tierra. Por decreto divino. Así se va a establecer. Un día, hermanos, un día, la tierra entera será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. David muere y su sucesor fue su hijo, Salomón. Hay diferencias entre el reino davídico y el reino salomónico. En primer lugar, David es un tipo del rey eterno, así como lo hemos leído en primero de Crónicas 17. Esa época fue una época de adoración permanente, lo que les dije hace un momento, el tabernáculo de David. Veámoslo en primero de Crónicas 9, del 33 al 34. Vea cómo dice. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Veamos el capítulo 25 y versículo 8 de primero de Crónicas. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y veamos el versículo 31. La 24ª, es decir, el turno 24, para Romanti-Ezer con sus hijos y sus hermanos 12. Habían 12 cantores, habían 12 personas de los levitas cada hora, hermanos, y eran 24 turnos, y había un anciano que estaba a cargo. En este caso era Romanti-Ezer, era el de la hora 24. Habían 24 ancianos, habían cantores. David, hermanos, era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de todas las cosas y los errores que cometió. Veamos cómo lo dice primero de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino, le está diciendo a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire lo que pasa cuando alguien desobedece.
Dios se busca otro y mejor que nosotros. Mejor que nosotros. En cambio, Salomón, hermano, es un tipo de la sabiduría y del esplendor. Veamos cómo lo dice Primero de Reyes 10, del 14 al 25. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo que los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Ese, hermanos, era el esplendor de él. El esplendor de él, dice, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Imagínense escudos, hermano, para la guerra de oro. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Versículo 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil. ¡Qué barbaridad, hermano! El cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenían brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Versículo 20. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada la plata, no tenía valor, hermano. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así extendía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, así excedía, dice, el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Versículo 24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Como ven, el gobierno salomónico era un tipo de la sabiduría y el esplendor. En cambio, el gobierno de David se caracterizó, hermano, por ser un gobierno cercano a Dios, un hombre que buscaba complacer a Dios. Fue una época de paz, hermano, una época de paz. Mientras estuvo el arca en el tabernáculo, mientras la presencia de Dios estuvo ahí, hubo paz dentro del reino. Por supuesto que hubo guerras con los filisteos y que los molestaron los filisteos, pero al interior del reino había paz. Primero de Reyes 5:4. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Versículo 12. Primero de Reyes 5:12. Jehová pues dio a Salomón, la época salomónica, Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. El reino se mantuvo así, hermanos, hasta que Salomón se dejó guiar por su egocentrismo, por su deseo de complacerse así, más que complacer a Dios. Y usted sabe que Salomón tuvo un montón de mujeres y un montón de concubinas. Y esas mujeres, hermano, eran de pueblos paganos. Y estas mujeres
hicieron que Salomón se inclinara ante otros dioses. Y eso, hermanos, ya no le agradó a Dios. Eso ya no le agradó a Dios. Y entonces Dios, hermano, trajo juicio haciendo que el reino, que era uno solo, se dividiera. Eran 12 tribus. 10 tribus se fueron para el norte y tuvieron por capital Samaria. Y 2 tribus eran las del sur. Bueno, no es que se fueron, ¿verdad? Ahí estuvieron siempre. 2 tribus eran las del sur, Judá y Benjamín, y su capital era Jerusalén. Desde esa época, en el reino del norte, bajo el gobierno de Jeroboam, después de la muerte de Salomón, establecieron como religión oficial la adoración del becerro de oro, ahí en Betel y en Dan. Mientras que las 2 tribus del sur permanecieron fieles en adorar a Jehová Dios de los ejércitos. Y por eso es que Dios le llamaba al reino del sur, a Jerusalén, le llamaba la ciudad fiel. La ciudad fiel. En el libro de Isaías le reclama, cuando ya se había empezado a corromper, le dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? En el libro de Jeremías la compara a una ramera, le dice: alza los ojos a las alturas y dime, mira todo árbol frondoso, le dice, y dime, ¿en cuál de ellos no te has prostituido? Le dice: ni siquiera esperabas que tus amantes te buscaran, sino que tú te vestías con atavíos de ramera y le salías al encuentro. Está hablando en sentido figurado. Lo que está diciendo es que ni siquiera esperó que la idolatría llegara, sino que ellos salieron a buscar la idolatría. Ofendieron a Dios de esa manera. Así es que Samaria era la capital del norte, 10 tribus conformaban el reino del norte, la adoración del becerro de oro era la religión oficial, pero hermanos, el reino del norte cayó, un día de tantos cayó. Bueno, primero lo empezó a visitar los asirios. Los asirios lo visitaron, Tiglat-Pileser II. Después de eso lo visitó Salmanasar IV. Después de eso lo visitó Esaradón. Después de eso lo visitó Asurbanipal. Hasta que el reino del norte, hermano, después de tanta profecía, después de tanta advertencia, el reino del norte cayó bajo los asirios en el año 722 a.C. 722. Y entonces el reino del sur permaneció fiel un tiempo. Su capital era Jerusalén, 2 tribus la conformaban, Judá y Benjamín. Su religión, o más bien su adoración, era hacia Jehová de los ejércitos. Pero también, hermanos, la idolatría penetró por una pequeña ciudad, fíjense. En los tiempos de Miqueas, una pequeña ciudad, la ciudad de Laquis. Veamos cómo lo dice Miqueas 1:13. Miqueas 1:13. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Cuando dice Israel se refiere al reino del norte. Cuando dice la hija de Sión se refiere a Jerusalén. Así que Laquis, una pequeña ciudad, por ahí entró la idolatría. Las mismas rebeliones del reino del norte de Israel ahora penetraron el reino del sur. Y entonces Dios mandó más profetas al sur que al reino del norte. Como los profetas, hermanos, Jeremías especialmente, cómo lloraba, hermanos, al ver la destrucción que se avecinaba. Él les profetizó
en el capítulo 25 de su libro, les profetizó que venían 70 años de cautiverio. También Isaías profetizó en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y así, hermanos, encontramos una gran cantidad de profetas que hablaron al reino del sur. Miqueas fue otro de ellos. Sofonías, Zacarías, profetizaron, hermano. Ellos profetizaron en contra del reino del sur y dijeron que venía juicio. Hermanos, en ese entonces, el profeta Nahum profetizó que el río iba a crecer, hablando del río Éufrates y del río Tigris, que el río iba a crecer y que iba a sepultar la ciudad. Hermanos, en el año 612 a.C. hubo una crecida del río que, hermanos, devastó la ciudad. Devastó la ciudad. En ese entonces, los caldeos o babilonios eran tributarios de los asirios. Y la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria, llamada la perla del reino de Asiria, esa ciudad que se consideraba indestructible, hermano, los muros eran tan anchos que podían correr 4 carros de guerra, uno a la par del otro sin tener problema. Así de espesa eran. Pero, hermanos, fueron sepultados para siempre. El río creció y Dios les dijo que Él cavaría su sepultura y que serían como si nunca hubieran sido. Así que en el 612, aprovechando la crisis, los caldeos vuelven a tomar el control sobre los asirios y desde entonces empiezan a visitar el reino del sur, empiezan a visitar Judá, es decir, empiezan a visitar a Jerusalén con miras de conquistar. Sucedieron muchas cosas, la batalla de Carquemis, sucedieron que Faraón Necao le ofreció darles ayuda, detalles en los que no me voy a detener ahora. El caso es que el profeta Isaías le dijo al rey Acaz: mira, Acaz, Dios está contigo. Si no lo crees, pedí señal, hombre. Pero Acaz no quiso. Y le dijo: bueno, ¿no querés? El Señor mismo te va a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero ellos continuaron, hermanos, en sus caminos torcidos. Habían sido ya visitados por Nabopolassar. Y en el 586, Nabucodonosor asesta un golpe, hermano, sobre la ciudad y se lleva cautivo al reino del sur. Uno de los primeros que se fue el profeta Ezequiel. Y Ezequiel profetizó junto al río Quebar. Y ahí, hermanos, pasaron 70 años de cautiverio, tal como lo había profetizado no solo Jeremías. Bueno, Jeremías habló de los 70 años, pero el cautiverio babilónico también, hermano, está registrado en uno de los salmos. Proféticamente hablando, estaba anunciado, hermano, que ellos serían cautivos. Ellos serían cautivos. Entonces vemos los dos reinos, un solo reino dividido. Desde entonces, judíos, los del sur, y samaritanos no se llevan entre sí. No se llevaban entre sí. A eso se refiere el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús está hablando con la samaritana en el pozo de Sicar. La mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me diriges a mí la voz que soy mujer samaritana? Y aclara, dice Juan, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Se consideraban inmundos mutuamente, hermano, enemigos. Entonces el reino fue
dividido, fue una consecuencia, hermano, del pecado, de que Salomón inclinara su corazón delante de otros dioses. Así que, hermanos, Dios habló por los profetas y él llamó al pueblo a volverse al pacto. Veamos cómo lo dice Zacarías 7, del 8 al 11. Zacarías 7. Dice así el profeta: vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Había un llamado de Dios a volver al pacto, a volver a la justicia que Dios les había demandado. Pero entonces también, hermanos, Dios usó a los profetas, no solo para llamar al arrepentimiento a su pueblo, sino que también Dios usó a los profetas para anunciar la venida de esa simiente, de ese descendiente, del hijo de David, de la simiente prometida a Adán, prometida a Abraham y prometida a David. Veamos algunas citas, hermano, para ir finalizando. Isaías 7:14. Dice así, mire: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Veamos también Isaías 11, del 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando no de David, sino del hijo de David. Y dice que el espíritu de Jehová reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Además, podemos ver en Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Ese renuevo justo, o renuevo de justicia, como lo traducen algunas versiones, es el hijo de David, es decir, es nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, está hablando de Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Profetizando Zacarías, miren, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, mire, dando incluso el lugar exacto donde nacería. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como ven, Dios usó a los profetas para anunciar, primero, para llamar al pueblo al arrepentimiento, a volverse al pacto.
Pero también Dios usó a los profetas como una voz en medio del caos, como una voz de advertencia acerca del pecado, pero también los usó como una voz para anunciar que Dios no se había olvidado de la promesa, que Dios es fiel a sus promesas y a su pacto, y que el Hijo de David, prometido, hermano, estaba pronto a llegar. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amados, hubo un rey inesperado. Inesperado, pero en realidad, ¿qué podíamos esperar de un ser humano? Y particularmente de un hombre, hermanos, que lleno de soberbia, amante del poder, amante de las riquezas más que de Dios, un ser caído, alguien que prefiere agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Qué podíamos esperar? El único gobierno perfecto es el gobierno de Dios. Él tiene control de la historia. Y hermanos, en nuestro corazón debemos anhelar que ese príncipe de paz, ese príncipe cuyo reino es dilatado, su imperio es dilatado y es para siempre, hermano, regrese a la tierra. Que su reino avance sobre la tierra. Que su reino se establezca sobre la tierra, hermano. Que su reino venga y que en la tierra se haga su voluntad como se hace en el cielo. Para finalizar, quiero decir 5 cosas. Número 1. Saúl fue el rey inesperado, ya que la promesa de la simiente no podía cumplirse en él, sino en uno del cual los profetas hablaron. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Número 2. La historia nos demuestra que los gobiernos humanos han fracasado, porque son seres humanos, hermano, caídos, egocéntricos como todos nosotros, condenados al fracaso. El único gobierno perfecto es el de Dios. Número 3. Dios muestra su gran misericordia hacia sus escogidos por causa del pacto. Dios es fiel a su pacto. Número 4. A pesar de la rebelión e infidelidad del pueblo, Dios confirma su pacto con David, diciéndole que de él nacería un rey cuyo trono es firme. Y número 5. Los profetas, como voceros del Rey eterno, exhortaron al pueblo a volver al pacto, pero también anunciaron la venida del Rey eterno como un hijo de David. Amados, Jesús es el hijo de David. Jesús es la simiente de Abraham. Jesús es el hijo de Adán, como lo presenta Lucas en el capítulo 3. Jesús es el Rey prometido. Él es el Rey soberano. Él es la esperanza que aguardamos todos nosotros. Dios nos dé gracia y entendimiento para poder comprender estas cosas y darnos cuenta, hermano, en nuestro corazón, que solo el gobierno de Dios es perfecto y que en nuestro interior anhelemos la llegada de ese reino. Que oremos todos los días diciéndole al Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy nos has dado. Te queremos suplicar que en tu misericordia tú puedas hablarnos en el resto de la semana y recordarnos lo que hoy hemos compartido, Señor. Ayúdanos a entender la historia desde el punto de vista tuyo, Señor. Tú eres el que tiene el control, Señor. Tú eres, Señor, el hacedor de la historia. Y, Señor, tu promesa sigue prevaleciendo, tu pacto sigue firme, Señor. El Rey eterno vendrá a la tierra, Señor. Muy a pesar de todo, tu reino vendrá a la tierra, Señor. Y anhelamos que venga tu reino. Y anhelamos que en la tierra se haga tu voluntad, como también se hace en el cielo.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora le hablo a usted que nos sintoniza. Usted que probablemente esta mañana ha sentido en su corazón un llamado especial de Dios. Usted sintió que el mensaje es para usted y que Dios está llamándole a tener una relación más cercana y personal con Él. Si usted quiere rendir su vida al Señor, porque Dios ha tocado su corazón, ore conmigo, con voz audible, y dígale al Señor de esta manera: Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que hoy me has dado. Gracias por tocar mi corazón. Reconozco que soy pecador, que te he ofendido, que he vivido en desobediencia, que mi vida ha sido desagradable a ti, pero me arrepiento y te pido perdón. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor, el Rey eterno prometido, el Dios verdadero, el soberano de todos los dioses, el Rey de reyes, Señor de señores. Y creo firmemente que Él resucitó de entre los muertos, que Él no está muerto, sino que está vivo y permanece para siempre. Yo recibo a Jesús en mi corazón como el Señor de mi vida. Y te pido que laves mis pecados, Señor, que quites toda rebelión de mí con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Te pido que envíes tu Espíritu Santo y que hagas de mi cuerpo tu templo. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma de la condenación eterna, por pura gracia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que la gracia del Señor sea abundante en su vida. Quiero invitarle a que descargue el boletín que se encuentra en nuestra página web. Hay una sección ahí de boletines, descárguelo. En ello va a encontrar un devocional para cada día, breve. No le va a tomar mucho tiempo, para que usted medite, para que usted ore conforme a la palabra. Y también quiero invitarle a que no deje de congregarse, sintonícenos cada domingo. Invitarle también a que lea la Escritura, a que ore siempre, que busque a Dios en oración. Tenemos un grupo de oración los días miércoles a las 6 de la tarde, hora del Salvador. Si quiere saber más sobre este grupo de oración, escríbanos y con mucho gusto estaremos informando. Por lo demás, que el Señor bendiga sus vidas, que la gracia del Señor les acompañe el resto de la semana. Hasta la próxima. Vamos a la casa de David, viniste en la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danzas cantaré. La transmisión de nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube.